Gloria a Dios. Vamos a empezar el culto con una oración a la cual invito yo a todos a participar en el nombre de Jesús. Así que le invito, ¿verdad?, a ponerse sobre la planta de sus pies, amados hijos, y vamos a cubrirse y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te suplico, Señor amado, recibe, Señor, esta prédica, Señor, esta palabra, Señor, para edificación de la iglesia. Señor Jesús, Padre, tú me enviaste, Señor amado, tú me enviaste, Señor, a equipar a los santos de tu iglesia, Señor Jesús. Permíteme, Señor, hacerlo con facilidad, Señor, que se me entienda con una facilidad tremenda, Señor, te pido en el nombre de Jesús, y también, Señor, para ministrar sus almas. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, te lo pido, Hijo, y te lo suplico, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Que esta palabra transforme a cada uno de los que están, que impacte la revelación, el rema a cada una de estas personas que están acá, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, y sean transformados por el poder de tu palabra. Respalda, Espíritu Santo, respalda lo que tú decidiste, lo que mi Padre decidió a través de su Hijo amado Jesucristo. Permite que se dé cumplimiento, que no sea porque yo digo, sino porque fui enviado de parte tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos. La presencia de Dios hoy está muy poderosa, y es por eso que estoy pidiéndole a cada uno de ustedes, ¿verdad?, que sean sensibles al Espíritu Santo el día de hoy y puedan recibir la palabra, porque vino para cambiar nuestra vida. Amén. Bueno, el tema del día de hoy se llama el modus operandi de la tentación. El modus operandi de la tentación. Ya he predicado un poquito de la tentación, ya he predicado un poco más profundo de la tentación en la iglesia Fuente de Vida. Y el propósito es que nosotros estemos constantemente abriendo nuestros ojos. Todos y cada uno de nosotros estemos abriendo nuestros ojos. Va a decir, pastor, pero los tengo abiertos, sí, pero espiritualmente muchas veces no estamos conscientes de lo que implica ser hijo de Dios, de lo que implica la palabra de Dios que se les ha ministrado. Algunos, gloria a Dios, se han mantenido, otros han avanzado, pero otros han retrocedido. Y a mí me preocupa mucho el que se ha retrocedido, el que está muerto espiritualmente. Hay unos que no están con problemas, están muertos espiritualmente, y es por eso que Jesús hoy les envía esta palabra, para que transforme su vida y puedan ustedes ser ministrados, y puedan ustedes abrir sus ojos y darse cuenta que el poderoso gigante está con ustedes. Amén. Amén. Bueno, voy a adelantar un poquito porque como está un poquito extenso y quiero explicarlo a detalle, me voy a dar un brincote. Vamos a ver el fundamento bíblico en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice: voy a explicarles un poco sobre las versiones de las Biblias. ¿Alguien sabe por qué no usamos una sola versión de la Biblia, como las demás iglesias evangélicas? En la iglesia que usted estaba, ¿qué versión usaba? La Reina Valera 60. ¿Y sabe por qué no ocupamos nada más esa? Para poder abrir los ojos y darse cuenta que las Biblias tienen errores de traducción. Es decir, los que están traduciendo dan por hecho tal cosa y hasta le ponen lo que ellos creen que es, pero eso no dice el original. Entonces, muchas veces estudiamos el original para podernos dar cuenta, y ocupamos darnos cuenta de qué está escrito y qué no está escrito. Y también vemos otras versiones
¿Para qué? Para poder nosotros entender mejor lo que está escrito. Aquí vamos a ver, esta versión la mayoría las tiene, o la tiene muy parecida. Y de aquí vamos a ver, y van a ver ustedes, que dan por sentado una palabra por otra. Y no se trata de poner sinónimos en la Biblia, se trata de entender qué está diciendo la palabra realmente. Dice, te voy a leer la Biblia de las Américas, que es muy parecida a la Reina Valera. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, y esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Aquí le está hablando Jesús directamente a la iglesia de Filadelfia. Y está hablando a 7 iglesias. No es que Jesús tenga 7 iglesias, sino 7 tipos de iglesias. Ya le he explicado muchas veces, que, por ejemplo, nuestra característica como iglesia, si fuéramos de esas iglesias, ¿cuál seríamos nosotros? Seríamos la iglesia pobre, ¿no? Entonces, esa iglesia tiene características, por decirlo así. Si nosotros, por ejemplo, la iglesia Fuente de Vida tiene otra característica, ¿ok? Parecida a una de esas 7. Es para que nosotros podamos identificar cómo somos como iglesia, y nos está hablando de acuerdo a cómo seamos. Entonces, a esta iglesia le está hablando, pero aquí está mal la traducción. Dice, te guardaré de la hora de la prueba. Y no solamente conforme como eso el traductor, dice, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poder poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Entonces, ¿por qué está mal la traducción? Ahorita lo vamos a ver en el original. ¿Por qué está mal esa traducción? Porque la palabra correcta no es prueba. No es la palabra correcta que se debe utilizar. La palabra prueba se escribe diferente a la palabra tentación. Esta es la versión, ¿verdad? Biblia del lenguaje actual. Igual revisé en la Reina Valera, también viene igual. Y voy a leer la Biblia Nueva Versión Internacional, para que vean cómo ahí sí dice bien la traducción. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré en la hora de la tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Entonces ahí podemos ver que la palabra realmente es tentación. Y una tentación que vendrá sobre el mundo entero, eso implica una tentación para la humanidad, pero también a la iglesia, ¿verdad? Que está todavía en esa hora en la tierra. Es decir, si viene una tentación en este momento y todavía no somos levantados para poder ser juzgados y poder ser arrebatados y ser arrebatados para casarnos con Cristo, si todavía no viene ese momento, va a venir algo que se llama la hora de la tentación. Y esa hora de la tentación es importante que nosotros tengamos bien claro, ¿verdad? No voy a explicar con tanto detenimiento como quisiera, porque también tienen que comprender que no es mi culpa que muchos se dejan de comprender. ¿Okay? Entonces, voy hasta donde yo pueda. Si hubiera un nuevo, sí, con todo gusto, pero no me voy a poder ir para atrás mucho para poder terminar el tema. Entonces, la tentación, ¿verdad? La tentación, ¿verdad? Él va a venir en un tiempo en el que nosotros vamos a estar aquí todavía en la tierra, y la tentación va a ser pareja para todos, para la humanidad, para los moradores de la tierra, para nosotros como iglesia, pero especialmente es para nosotros como iglesia. Voy a leerles otra versión que dice, que se llama la Septuaginta. Dice, porque has guardado la palabra de la paciencia, yo te guardaré de la boca de la hora tentación, que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Entonces la tentación tiene un objetivo. ¿Cuál será? ¿Lo acabamos de leer?
Para probar. Entonces, esto es bien importante, porque una palabra sencilla para usted que ya le he enseñado muchas veces, que Dios, cuando nos mandó a inspirar a través del Espíritu Santo la palabra que tiene usted en sus manos, no anduvo poniendo sinónimos como cualquier cosa, porque una cosa significa una cosa. Tal cosa significa, zapato no es lo mismo que tenis, tenis no es lo mismo que bota. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando usted no quiere cambiar su manera de ser, y al tenis le llama bota y a la bota le llama zapato, entonces es cuando se pierde el pueblo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Porque no pone atención a lo que te está hablando Dios. Te está hablando el Padre a través de su palabra y te está dando instrucciones claras para que no cometas errores. Entonces, ¿por qué se pierde el pueblo? Por no poner atención de lo que realmente te está hablando el Señor. Entonces, no es lo mismo prueba y tentación. Aquí Cristo le dice a la iglesia, te advierto de esto. Y de esa advertencia se convierte en ese momento en algo profético, es decir, algo que va a pasar. Donde está anunciando a esa iglesia que espera la venida de Cristo, que está haciendo todo lo que puede alcanzar o hacer en pos de ser digno de escapar, de no quedarse a la tribulación. Y en un tiempo específico que no se ha dado todavía. Aclaremos, todavía no se ha dado. Entonces, viendo que la palabra dice que ninguna tentación es traída por Dios, ¿verdad? Si recuerda el versículo que dice, Dios no tienta a nadie. ¿Sí recuerda ese versículo? Sino que hay una entidad que la Escritura la describe como el tentador. Y sin lugar a duda es traída por ese personaje. Entonces, le he explicado claramente que el que tienta es el tentador, Satanás. Dios no nos va a tentar. Por eso dice la Escritura, yo te guardaré de esa hora de la tentación traída por el tentador. Y la palabra, ¿verdad? Dice, yo te libraré de la hora de la prueba. En más abajito. ¿Ok? Entonces, cuando venga la hora de la tentación, yo te libraré de la hora de la prueba. Y es ahí donde se encuentra el conflicto. Porque muchas personas y escuelas teológicas piensan que Jesús está hablando de una prueba final que viene al mundo, ¿verdad? Y que tiene que ver con la tribulación. Y por eso en algunas versiones se añade la palabra tribulación, aunque no aparezca en el original. Entonces la palabra tribulación no aparece en el original. Usted agarra el original y no va a encontrar la palabra tribulación. De hecho, en las versiones que leímos no aparece la palabra tribulación, dando a entender que esa tentación va a pasar después de que nosotros seamos levantados. Dando a entender, y no, es antes de que seamos levantados. En la tierra. Okay, en la tierra. Entonces, eso es bien importante. Porque la gente dice, pues si va a venir la tentación, yo no voy a estar. No, sí te va a tocar la tentación. La hora de la tentación va a venir. Va a venir. Entonces, el problema es que muchos no entienden es ni siquiera el hecho de que van a ser arrebatados. No entienden 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 al 17, que ya parezco grabadora, ¿verdad? No lo entienden, no lo quieren recibir en su corazón, mucho menos van a entender que van a ser tentados y que esa es una prueba. Entonces, es importante saber de escatología. ¿Qué es escatología? Escatología es el estudio de los últimos tiempos, de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, algunos hombres que hablan de esa escatología han dicho que Jesús está hablando de ese tiempo de la tribulación y que te va a librar arrebatándonos, y eso no es verdad. Porque eso no existe en el original. Entonces, si lo que está hablando es de una hora de tentaciones, entonces por esa razón yo creo que el tentador la trae y contiene en él un modus operandi, una forma de operación de esa tentación. Entonces, modus operandi significa forma de operar, una forma de operación.
Ahora, claro, para las personas que todavía vienen dormidas, ¿verdad? ¿Usted sabía que un chofer de un camión opera una unidad, un autobús? ¿Usted sabía eso? ¿Había escuchado ese término en alguna ocasión? Se les llaman operadores por eso, porque operan. ¿Qué hacen? Manipulan con la mano. Entonces, operación es trabajar, es hacer. Entonces, cuando nos referimos a la palabra operar o operación, nos estamos refiriendo a lo que hace un cirujano. ¿Sí me explico? No estamos hablando de medicina, estamos hablando de cómo se trabaja, cómo se hacen las cosas. Entonces, el concepto de modus operandi literalmente significa modo de operar, es una expresión latina. En criminalística se refiere a cómo actuó el delincuente en una o en varias ocasiones, así como para establecer una pauta de comportamientos en diversos delitos de una misma persona. Entonces, cuando un detective anda detrás de un criminal, lo que hace es estudiarlo a él y el modus operandi, esa es la forma de operación, su forma de operación. Y cuando él descubre, tiene un conocimiento obviamente anticipado de ese modus operandi. Entonces se puede decir que el que puede pronosticar cuándo y cómo será la captura de ese criminal, porque él descubre cómo opera. Entonces él se pregunta, las famosas series de televisión, ¿ya? Los famosos CSI de Nueva York, de Miami, de Los Ángeles, todas esas series, ¿verdad? Eso es lo que hacen los detectives. Entonces, él que estudia cómo se mueve, qué es lo que le gusta, qué frecuente, cuáles son sus inclinaciones, cuáles son sus debilidades, y en base a eso él sabe cómo se va a mover, cómo va a operar, cómo va a hacer las cosas. Todo lo que tiene que ver con eso. Entonces solo piense en esto cuando lo aplicamos en el reino de las tinieblas, que él también, para poder levantar algo en contra de algo, en contra del creyente, lo va a afectar en su momento, su vida, su nivel espiritual, su estado. Entonces él observa también al creyente al cual le va a levantar el esquema, es decir, el modus operandi, la manera en cómo lo va a vencer. Entonces, si usted me está entendiendo, el que va a traer la tentación, ¿quién es? El enemigo, el tentador, el enemigo. ¿Ok? ¿Y cómo va a tentar? Exacto, por la manera en que nosotros operamos. ¿Qué es nuestras debilidades, nuestros gustos, qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos? Está observando. Entonces, es importante que nosotros entendamos que una de las maneras en la que nosotros tenemos nosotros para defendernos es primero entender cómo somos nosotros, cuáles son nuestras debilidades, para no volver a caer en ellas. Y también cómo es que trabaja el enemigo para poder vencerlo. Ahora, con respecto a la tentación que habla, que buscamos ahí en Apocalipsis 3:10, la palabra tentación, así dice la palabra tentación. Si usted busca la palabra tentación en el original, viene como la palabra en griego en el diccionario Strong. El diccionario Strong es un diccionario que viene en un programa de una computadora, que ya se los he mostrado, ¿verdad? Ahí metemos la palabra bíblica, ¿verdad? Tentación, y nos va a arrojar la palabra en el griego, la 3986. Para nosotros en griego sería peirasmos, pero se escribe pirasmos, y significa un experimento, intento, la tentación, ya sea ocasionado por circunstancias externas de la condición de las cosas o el estado mental por el cual somos tentados al pecar. Entonces, cuando usted busca la palabra prueba, que es la confusión que tienen algunos, y dice que no es la hora de la prueba, yo digo que es la hora de la tentación. Es decir, la palabra prueba se escribe diferente y se pronuncia diferente. Entonces ahí podemos darnos cuenta que la versión de la Biblia que usted trae se equivocó. No dice prueba, porque ahí no dice, si fuera prueba, se diría
la palabra peirazo, se escribe pirazo. Si fuera la palabra prueba, pero no dice ahí en el original esa palabra prueba, sino dice la palabra pirasmos, se escribe diferente. Entonces ahí nos estamos dando cuenta, para que me entienda usted mejor, se lo voy a explicar de una manera más sencilla. Si alguien le habló de esta, de la doctrina de la prueba, déjeme decirle que toda su vida estuvo engañada. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sabe por qué se da eso? Porque solamente ocupan una versión. ¿Sí me estoy explicando? Lo peligroso es que nada más sobre una versión estés y no revises el original. Lo que les he dicho muchas veces, que te crean lo que te dicen. Entonces, la palabra peirazos es en el diccionario Strong encontramos como la palabra en griego 3985. Y aún en griego son diferentes para escribirse. Entonces, de tal manera, Cristo no está hablando de una prueba porque la prueba, ahora sí que si la trajera Él, y la prueba es para probar tu carácter. Entonces, la prueba, si en pocas palabras, Jesús no está hablando en ese momento a la iglesia, yo te voy a probar. Porque Jesús, ¿verdad?, no trae, si trae una prueba, no la trae por las circunstancias que está hablando ese versículo de la palabra. Si la prueba es, la prueba que Jesús llega a poner es para probar nuestro carácter. Entonces, aquí está bien cardíaco, porque tengo que decírselo. A ver, necesito que despierten, hermanos, para que entiendan. Cuando Jesús te prueba, llega un momento en que te prueba, no es para que te enojes y para que digas Jesús no me ama, es para que ¿qué? Para probar nuestro carácter. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, un malhumorado no está probado. Entonces encontramos gente dentro de la iglesia que nunca se sometió, nunca aceptó la prueba de parte de Jesús, huyó todo el tiempo de la prueba de Jesús y maldijo a Jesús porque no le ayuda a salir de la prueba. ¿Cómo lo va a ayudar a salir de una prueba que él mismo le está poniendo? ¿Para qué hace la prueba? Pone la prueba. ¿Para que la pase o la repruebe? ¿Para qué te pone una prueba Jesús? ¿Para pasarla o para que salgas huyendo de esa prueba? ¿Para qué te pone una prueba? ¿Para que te congregues o para que te dejes de congregar? ¿Para que pienses bien o para que pienses mal? Entonces, ¿por qué te resistes a la prueba, iglesia? Esa es la pregunta que te hace Jesús. Entonces, si sería una prueba como Él, ¿cómo te va a traer una prueba y te va a librar de ella? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, entienden la circunstancia. Va a llegar un día los que ya están creciendo espiritualmente, que ya se están enamorando de Jesús, va a probarte y no te va a gustar. Y eso es lo que la iglesia no entiende. Eso es lo que nunca le enseñaron. Y que dijeron, no se preocupe, hermano, vamos a orar por usted. Véngase. No le dijeron eso, vamos a orar por usted. Y no hubo discernimiento. Está sentado. Está siendo probado. Está siendo probado. Entonces, lo que Él quiere es refinar tu carácter, probar tu vida, aumentar tu fe. Entonces no es prueba, entonces quiere aumentar tu fe. Entonces lo que está hablando la palabra de Dios no te está hablando de prueba, está hablando de tentación, que es otra cosa. Entonces cuando te venga la prueba, va a venir porque te estás enamorando de Jesús. Repita conmigo, porque me estoy enamorando de Jesús. Porque los propósitos de Dios ya llegó su tiempo. Yo no soy quien para decirle, ya te llegó tu tiempo. Él lo va a decidir quién, que el Espíritu Santo. Ya llegó tu tiempo. A mí me llegó en el 2013. Yo no puedo decirle a usted cuándo usted le va a tocar, qué año, qué mes y qué día. ¿Me explico? Pero eso
es cuando Él lo decide. Pero de lo que está hablando Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, como iglesia, repita, como iglesia. Entonces estamos hablando de una persona, estamos hablando de todos nosotros. ¿Ok? Cuando va a venir la hora para toda la iglesia, es de tentación, no de prueba. Son dos cosas diferentes. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, también el significado de la palabra tentación, por ejemplo, que da en hebreo, es referir como una persona te está haciendo, se está refiriendo a algo que está siendo examinado y puesto en algún experimento bajo una forma de presión. Entonces, una persona que está siendo puesta en un examen bajo una presión muy fuerte, eso significa en hebreo, para que me dé a entender, porque la intención es aquel que se le da ante esa presión, ser vencido a través de una presión que el enemigo está poniendo. Se los pongo más sencillo. Este es usted. Vamos a suponer que yo soy la tentación. ¿Ok? Este es usted. Yo vamos a suponer que yo soy la tentación. La intención es hacerlo. ¿Sí me entiende? ¿Pero por qué? Porque yo estoy ejerciendo una presión. Voy a poner un ejemplo. ¿Ha escuchado usted en la televisión o en los medios de comunicación, prensa, en la que sea, celular, o que sea internet? Alguien le dijo que los indocumentados están robando, los que atraviesan México para Estados Unidos. ¿Ha llegado a escuchar? Que roban, matan, violan, han estado haciendo esas cosas. No todos. Estamos hablando más de ellos, pero sí lo han escuchado. Y que dicen, ay, pobrecitos, hay que darles trabajo. ¿Han escuchado que los guachicoleros ahora no tienen trabajo y no tienen que robar? Entonces le dicen, vamos por ejemplo, los que se murieron, no estoy maldiciendo a nadie, claro, los que se murieron en Hidalgo, de ahí les dijeron, ay, pobrecitos, por andar robando se murieron, pobrecitos. Entonces no estamos deseando la muerte a nadie, estamos diciendo que si tú andas robando, estás consciente de que te van a pegar un día, que te van a meter a la cárcel un día. ¿Estás consciente? Bueno, el que roba gasolina debe estar consciente de que un día va a explotar. ¿Sale? Entonces, es como si dijéramos, pobrecito por andar robando. No tengo dinero, mi necesidad me llevó a robar. No, discúlpame, pero yo lo publicaba en el Facebook, hermano. Agarra tu cubetita, tu franela, tu cuartito de paz y te vas a lavar coches. Y te aseguro que tiras para atrás para poder tu casa. No debe haber manjares, pero no te vas a morir. La palabra de Dios no nos dice, ay, pobrecito, pues es que porque por necesidad tuviste que robar. No, dejó de hacer pecado. No dice eso la palabra de Dios. En determinado momento justifica otro tipo de cosas parecidas, pero no es. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ahora se le va a aplicar la tentación. No encuentras trabajo. Ya anduviste buscando. Ya viste que el gerente no va, ya se dio cuenta, ya dieron cuenta todo. Aquí no hay de gerente. ¿Ya? Ya les cayó el 20. Ah, bueno. Por eso les he explicado lo de la cubetita de agua, Entonces, como no hay la humildad, ¿verdad? Como no hay la humildad de gerente o subgerente, o de jefe, de supervisor, ¿verdad? Entonces dicen que la necesidad los empujó, los presionó. Los presionó la tentación y robaron. Los presionó la tentación y se juntaron con un viejito que tiene mucho billete. ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando? Para que le avance, porque tengo mucho que explicar. Entonces, la tentación nosotros decimos que nos empuja, nos presiona. Eso significa en hebreo tentación, algo que te presiona a hacer algo. Pero te presiona a tal grado
que el propósito es que tú caigas. ¿Sí me explico? Claro, para los que no tienen que comer, en mi casa, aunque sea frijoles, pero hay de comer, con toda su familia. Así que ¿ven? Entonces, pero vamos a ver que la mente en ese momento funciona de una manera diferente. Y eso hace que muchas veces la gente caiga en la presión. Entonces, el mejor remedio para ello, yo se lo he explicado, no caiga ni siquiera en la seducción. Si te estás llamando, no vayas. Y no va a haber tentación. A ver, se lo pongo para los... Espero que no haya de esos hermanos acá, pero bueno. Vamos a suponer que al hermano lo llaman, ¿verdad? Lo llaman a la cantina, ¿verdad? Y y en la cantina, ¿qué va a encontrar? La tentación. De todo tipo de tentación. ¿Ok? Entonces esa tentación lo va a empujar para que caiga. La primera tentación sería que se le sienta una muchachona en las piernas. Y ya como desnuda o no desnuda, él se encargaría de lo demás, ¿verdad? Si cae en la tentación. ¿Ya? Ya nada más con que se siente, ya con eso. ¿Sí me estoy explicando? Que la tentación te presiona tanto. Y el hermano estaría algo así con la gota así. ¡Ay! ¿Cómo se soluciona? Simplemente no vayas cuando te esté llamando la tentación. A ver, una pregunta. ¿Hay alguien aquí que no piensa? ¿Hay alguien que no razona aquí? Y se lo estoy hablando en serio, no creo que me estoy burlando de alguien. ¿Alguien que no razone o no piensa? ¿Seguro que no hay nadie? Entonces, ¿cómo no te puedo...? Si tú piensas, sí puedes ver, ¿verdad? Cuando te hace así la tentación. Entonces, no me diga, hermano, que le ganó la tentación. ¿Ok? Bueno. Yo se lo explico y se lo explico bíblicamente. Santiago capítulo 1, versículo del 6 en adelante. Ahí lo dice. Todas las facetas que hay para hasta el versículo 12. Todas las facetas que hay antes de llegar a la tentación, y la tentación nos lleva al pecado. Ahora aclaremos. La tentación, amada iglesia, no es pecado. Pero si tú te dejas a cada rato caer en la tentación, estás jugando a si me tienta, no me tienta, y te está haciendo así. Tú ya lo viste. ¿Hay alguien aquí que no vea, que esté ciego? ¿Todos ven? Ah, bueno. No vaya a que va a decir, ay, ¿qué pasó? Yo soy ciego. No, yo no vi cuando me hizo así la tentación. Entonces, si tú estás viendo eso, simplemente vas a caer en la tentación. Repito, la tentación no es pecado, pero es la antesala al pecado. Es decir, es el siguiente paso al pecado. Entonces, una vez cayendo en la tentación va a hacer todo lo posible para empujarte. Todo lo posible. Hay tentaciones que son ocupadas por el diablo y hay otras tentaciones que son ya que nosotros solitos decimos, me aviento la alberca. ¿Me explico? Entonces, hay tentaciones, lo vamos a ver desde muchos ángulos y muchos puntos de vista, que sí efectivamente nosotros mismos nos damos a la tentación. Podemos evitarla, ya se lo expliqué, sí lo podemos evitar, pero cuando llega es una presión tan fuerte la tentación. Lo voy a presentar a varias circunstancias que nos hacen pecar cuando caemos en la tentación. Es muy difícil librarnos, más no imposible. También les voy a decir bíblicamente cómo nos libramos de la tentación. Amén. Entonces, sí se puede.
Entonces, tentación viene de la palabra peirasmo, experiencia del mal. Significa provocación o pruebas. Y se habla de una hora de tentación que se viene sobre la humanidad y que es el nivel muy poco conocido porque mucha gente se ha puesto a verlo desde un punto de vista de la prueba de la gran tribulación. Entonces, les voy a hablar de la gran diferencia entre prueba y tentación, para que usted pueda diferenciar. 1. Jehová prueba y Satanás tienta. ¿En dónde lo dice? En Mateo 4:1. No lo vamos a leer, anótelo porque si no, no terminamos, ¿ok? En su casa ya lo estudió. Jehová no tienta y Satanás, uno de sus nombres, el tentador. Otra más, la tercera. La prueba te aprueba. La prueba es ¿para qué? Para probar, no para reprobar. ¿Ok? Entonces usted está reprobado, tiene que salir de la reprobación para ser aprobado y entender por qué está siendo aprobado. Amén. ¿En dónde lo encuentra? En 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Nos habla que la prueba te aprueba. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Y en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Ahora, la tentación es destrucción. Muy diferente a que tú encuentres a que tú llegues a un nivel de bienestar. ¿Cuál sería el nivel de bienestar? Que después de la prueba, ¿verdad?, seas aprobado. ¿Ok? Que te pondrás feliz de que pasaste un examen en la escuela. ¿Verdad? Pues creo que te pones contento, ¿va? Te pondrás feliz de que hiciste ese examen para entrar a un trabajo donde pagan bien y lo pasaste, te sentirás bien. ¿Verdad que sí? Entonces, de la misma manera, si estás aprobado por Dios, pues ¿cómo no vas a estar contento? ¿Va? Si el mismo Jesús, ¿verdad?, permitió esta prueba. Pero la tentación es destrucción, como lo dice Juan 10:10, el diablo vino a matar, a robar, ¿ya? Entonces la tentación trae destrucción. Jehová te aprueba y te da gozo. Entonces cuando tú pasas la prueba, hay una circunstancia que te trae gozo. Entonces, hermano, no me digan que usted pasó la prueba y usted está durmiendo o tiene cara de que... Hermano, discúlpenme, usted no está aprobado. Yo no se lo digo, lo dice la palabra, porque hay una característica, trae gozo. Y lo vimos ahorita en la mañana, con otro versículo, ¿no? Te trae alegría, te trae gozo, pues. La tentación, ¿qué es lo que pasa una vez que caes en la tentación? Te deja sin gozo, te roba el gozo. Ahí el punto de la tentación, que nosotros tenemos que entender que la tentación fue hecha para robarte el gozo. Ahora, quinto, la prueba construye el carácter. Una prueba te va a hacer de un carácter. Te voy a decir que a mí qué carácter me dio la prueba. Señor, tengo este problema. Dame dirección, por favor, te lo suplico, Espíritu Santo, dame dirección. No me contesta audiblemente. Usted tiene un problema. Se está ministrando. Y en ese momento no hay chance de sacar acordeón. ¿No han visto que ha sacado acordeón en algún momento? ¿Va que no, va? Y no soy enciclopedia, hermanos. Soy ser humano. Entonces, gracias al Señor mientras usted me está diciendo, no, que mire, que es, y que lo el Señor ayúdame con este caso. Y sabe que cuando no me habla el Espíritu Santo, ¿qué lo tengo? Muy simple y sencillamente, me voy a la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Ah, dice eso. Ah, pues, hermano, haga esto. ¿Sí me estoy explicando? ¿Le suena? ¿Le suena? ¿Cómo soluciona sus problemas? No es así, ¿eh? A ver, ¿qué dice? Estudiando la palabra. Discerniendo la palabra. Para saber qué me está diciendo. Entonces, la prueba construye el carácter. Y la tentación causa rajadura que afecta el carácter. Nos afecta el carácter, la tentación.
¿No me cree? A ver, varones, aquí también hay mucha mujer que tiene que también verse las duras. Cuando no hay trabajo, no hay dinero, y todavía tu hijo está, papá, o tu hija, mamá, y te está así, como el Kiko, la ropa, ¿va? ¿Tendrá usted presión para llevar el alimento a su casa? A ver, le repito, no tiene trabajo, no tiene dinero y todavía le está presionando a su hijo. Voy a poner un ejemplo para que me caiga el bendito. Mamá, quiero una laptop. Papá, quiero una laptop. Y tú, Tito, ¿estás presionado o no estás presionado? Te saldrá por un momento, involuntariamente, incomodidad, molestia, frustración. Claro que sí. ¿Por qué? Porque causa rajadura la tentación. ¿Cuál sería la tentación? No va a solucionar como modelo el problema. No es así. Tenemos que aprender a esperar en Cristo. No le escucho decir amén. Porque quiere salir de ahí, de esa circunstancia. Va a tener que creer lo que le estoy diciendo, lo que le voy a decir con la palabra. Entonces, la prueba construye fe y la tentación destruye fe. Esa es la diferencia. Jehová prueba para terminar un punto, es decir, un tiempo, un ciclo, una etapa. Tienes que terminar yo se lo he explicado, para poder avanzar a esta etapa tienes que vencer esta etapa. Entonces tienes que terminar esta etapa para pasar a la siguiente etapa. Terminas esta etapa, puedes seguir a la siguiente etapa. ¿Ok? Para eso te pruebas, porque construye tu fe. Para terminar un ciclo. Y Satanás tienta para continuar con esa tentación. Y Lucas habla de eso. ¿Dónde lo dice? Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas capítulo 4, versículo 14. La prueba produce buen fruto y la tentación produce mal fruto. Entonces, el problema que yo he visto en la iglesia de Cristo es que la gente no quiere salir de la tentación. Y dice, yo estoy a prueba. Una vez un vecino me dijo, le fui a arreglar su refrigerador a su hijo, y me dice, no, yo me quiero morir, es que mi hijo se me murió, me pasó esto, me pasó el otro, yo me quiero suicidar, ya no vale la pena, me enfermo, qué bueno, y me muero. Yo le digo, reprendo en el nombre de Jesús. Sí, a mí la mente me dice que es una prueba. ¿Cómo va a ser probado a alguien que no tiene fe en Cristo? Vamos a ser probados los que tenemos fe en Cristo. Lo que tiene son consecuencias. ¿No me cree? Vaya. No le estoy diciendo que vaya. ¿No me cree? Vea a los que roban si no terminan como coladeras. Especialmente en este pueblo. O terminan en la cárcel. ¿Sí me explico? Entonces, las actitudes malas tienen consecuencias. Pero los que estamos en Cristo Jesús somos probados. Entonces, sí tenemos que entender que la tentación que pone el enemigo es para que nosotros nos encontremos en esas circunstancias, para que tengamos mal fruto, para que siempre estemos así, para que nuestra fe sea destruida, para que sea rajado nuestro carácter, para que estemos sin gozo, para que estemos destruidos. ¿Sí me explico? Reprendemos en el nombre de Jesús, ya renunciamos, nos cerramos a todo eso. Pues tiene que entender, está usted en prueba, usted en tentación. Y de lo que les estoy hablando hoy es de la tentación. Aquellos que están siendo tentados, aquellos que están siendo presionados. Ay, la espada y la pared. Está la tentación dándoles duro. A ellos está dirigido esta prédica. Entonces, ahora multipliquemos en la hora de la tentación, en el tiempo, el tipo de tentación que viene a ser potencializada, es decir, que se dispara, pues. O sea, que esos males podrían volverse más en un número
en alcance y en efectos. Entonces, el punto es que la tentación no se queda como está, se potencializa, se dispara, pues, crece y llega a más alcance y trae más efectos, positivos o negativos. Negativos. Usted ve a la hermana bien tranquila, pero no sabe qué le está pasando en la mente. O el hermano lo ve bien tranquilo, pero no sabe cómo le está pasando. No sabe hasta qué punto está siendo presionado por la tentación. ¿Me explico? Entonces, y decimos que todo está bien. Entonces, tenemos que poner atención a esta enseñanza. ¿Por qué? Porque si nos dejamos ministrar y lo ponemos en práctica en nuestra vida, va a ser de gran bendición. No vamos a vivir tentados, vamos a vivir venciendo. Repita conmigo, vamos a vivir venciendo. Entonces, hay tres áreas o partes del cuerpo que una tentación puede afectar. Una, el lado químico de la tentación, es decir, los químicos de la emoción y el placer. En nuestro cerebro hay químicos, que ahorita les voy a enseñar más adelantito, que afectan nuestras emociones y disparan el placer. Está el lado imaginario de la tentación. Nosotros dentro del cerebro tenemos dos hemisferios. ¿Ok? No es una sola masa, son dos hemisferios. Dos masas, pues, una derecha y una izquierda. Y afecta a esos hemisferios, ¿verdad? Afecta la parte de la imaginación. Es decir, la tentación también trabaja en la imaginación y principalmente es ahí donde trabaja. Y también afecta el lado magnético de la tentación. Ya les había platicado un poquito de esto. Es decir, que nuestro cerebro produce magnetismo. ¿Ok? Si usted pone un aparato para medir magnetismo, su cerebro produce magnetismo. Y su corazón también produce magnetismo. Amén. Entonces, cuando dice el muchacho, le dice a la muchacha, es que como que tú y yo tenemos química, le dice. No es química. Es que tienen su corazón tiene un magnetismo de 2 a 4 metros. Pero depende de lo que tengas en el corazón. Y te dice, si su magnetismo es de tentación, y el otro tiene tentación, entonces empieza a haber una tentación. Se lo va a explicar con la palabra y científicamente se lo va a explicar. Entonces se juntan dos fornicarios para leer. Vamos a empezar. Entonces sí tenemos que tener cuidado en esa parte, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado en esa parte. Y lo vamos a ver ahorita. Que a veces decimos, es que a tal persona le caigo gordo. No, hermano, no es que le caiga gordo. No es lo que dicen en el internet, ¿verdad? Que lo que pasa es que a las personas sus demonios les molestan. No es que sea efectivamente hacia allá va, sino que simple y sencillamente si tu magnetismo, tu corazón, está el Espíritu de Dios y tu corazón está bendecido, entonces al otro que anda buscando tentar, ¿qué le va a pasar? Se va a repetir. Ahora, vamos a hablar del lado imaginario. Vamos a empezar a hablar sobre el lado imaginario. Recuerden, la tentación afecta a 3 lugares. Vamos a ver. La tentación afecta el lado imaginario. El lado imaginario es como el ADN de las tentaciones. Cuando me refiero al lado imaginario, me estoy refiriendo a imágenes que nosotros creamos
todos los días en nuestros hemisferios, en esta parte, recuerden, una de estas partes. Y de esas imágenes que usted tenga grabadas, creadas por usted mismo, pueden ser como ADN que Satanás va a perseguir. Entonces le va a servir como información para presentar esa tentación. Ahora, ¿para qué? ¿Por qué imágenes? ¿Por qué imágenes? Porque toda tentación empieza en forma de un pensamiento. Toda tentación empieza en forma de pensamiento y la intención de la tentación es llevar a la persona presionándola a hacer cosas contrarias a la voluntad del Padre y a su ley. Un ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Trate usted de imaginarse una casa. ¿Cómo le gustaría la casa? Imagínese una casa. ¿Ya se la imaginó? La imaginación que ocupo para poder ver esa casa. ¿La vio o no la vio la casa? Para poder irla armando. Entonces ocupo imágenes. Cuando usted piensa, se usan imágenes. Es decir, no vamos a ver el dibujito acá, ¿verdad? No lo vamos a tener, pero está acá. Le pongo otro ejemplo. A ver a las damas, que futuras damas que solteras, ¿verdad? Cuando se casen, ¿cómo quieren a su marido? Ya se lo están imaginando, ¿verdad? Pues ese es el punto. Que nosotros nos imaginamos, ¿verdad? A las personas, ¿cómo nos las imaginamos, hermanos? Pues en una imagen, lo están viendo, ¿verdad? ¿Cómo lo quieren? Güero, morenito, le gusta negrito, pelo corto, pelo mediano, nariz respingada, nariz de cotorra, ¿cómo lo quieren? Entonces lo va armando en su imaginación, ¿no? ¿Cómo le gustan? Gorditos, flaquitos, ponchados, ¿cómo le gusta? Entonces usted empieza a armar, ¿verdad? En su imaginación. Entonces, para poder atacar al enemigo, necesita ¿de qué? De imágenes. Y esas imágenes no las crea Él. El Padre nos creó con esa capacidad. Lo que Él trata de hacer en el momento de la tentación es manipular esas imágenes. ¿Sí me estoy explicando? El diablo lo único que crea son desgracias. ¿Me explico? Pero que el creador, ¿verdad? Fabrica todo lo que nosotros ya tenemos y de eso se aprovecha y de eso tiene conocimiento. Entonces, si usted le está aburriendo esto, le está causando sueños, al diablo no. El diablo lo sabe perfectamente bien y esa es la manera en que lo está atacando usted. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en el lado imaginario, que el hombre y la mujer, ¿verdad?, acarrea esa imagen para llevarlo a una tentación, para que rompa la voluntad de Dios, el propósito que Dios tiene en su vida y el mandamiento de Dios se rompa aún en la ética y pueda ser roto. Entonces, Jehová tiene ética, Dios tiene ética, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen ética. ¿Qué es ética? Son los valores, los principios que nosotros tenemos, pues. Entonces, el enemigo lo que quiere hacer es romper todo eso. ¿Cómo? Presionando. Solo en el lado humano las tentaciones llegan a dos niveles en el lado imaginario. En el lado consciente y en el lado subconsciente. Es decir, cuando tú te imaginas conscientemente lo que tú tocas, lo que tú ves, lo que tú decidiste físicamente. Hoy decidió usted traer pantalón, o se lo puso su mamá, hermano. Usted decidió ponerse el pantalón, usted decidió venirse, lo tocó, lo vio. Eso lo hizo conscientemente. A eso se refiere la palabra consciente. ¿Ok? Entonces, en tu imaginación conscientemente quisiste hacer algo. Algo que pensaste, te lo imaginaste. ¿Viste una imagen? Te llevó eso. Yo
Yo le he explicado, quieres borrar de tu mente todas las cosas negativas. Vamos a poner como ejemplo las cosas sexuales que tú viste en un momento. Cuando lo que ocupa, por decirlo así, la pornografía, es lo que vemos. Si tú viste, te voy a poner un ejemplo de chiquito. Haga de cuenta que usted era chiquito de la edad de Silvana y usted va entrando, ¿verdad? Va entrando bien inocente, va al baño, entra y ¡pum! Yo al tío, a la tía, ¡ay no, qué espantoso! ¿Quieres borrarte esa imagen? Tienes que tener primero entender que se quedó impresionado, que viste preso en tu Sheder. Fuera de Noia, no Sheder. Sheder es la reclama la puta. Y ahí hay que destruir. Entonces, como la gente no, muchos lamentablemente, no digo que todos, pero la gran mayoría en esta iglesia, les valió 3 pepinos y 3 cacahuates esa predica. Todavía traen impreso muchas cosas. No estamos hablando nada más de cosas sexuales, estamos hablando de muchas cosas que traen impresas aquí. Las imágenes que se les quedaron grabadas. ¿Estoy diciendo mentiras? ¿Estoy diciendo mentiras? No. Si usted ahorita conscientemente, ¿verdad? Es honesto y empieza a recordar, a ver qué imágenes tengo de mi niñez, se va a espantar. Así, ahí están todavía, como si las hubiera acabado de ver. ¿Por qué? Porque se quedaron impresas. Entonces, hay que destruir eso. Ahora, eso es lo que te pasó involuntariamente. Traes al baño y dices al tío, a la tía, ¡ay, guácala de pollo! ¿Verdad? Inconscientemente. Ahora que dices conscientemente, eso se convierte en una tentación. Esa imagen se convierte en una tentación. Entonces, una tentación consciente está arraigada a las cosas que a usted puede ver y oír. ¿Ok? Entonces, a las cosas que usted puede ver y oír, a las cosas que usted puede ver y oír. ¿Ok? Bueno, ahí está ya. Estábamos en alabanza y estaba un poco más santo. Entonces, de las cosas que usted conscientemente puede poner su mirada ahí, conscientemente usted presta su oído para oír esas cosas, en ese nivel puede haber una tentación y en ese se llama al nivel consciente. Pero cuando usted llega al nivel, amado, al nivel subconsciente opera en una fantasía, es decir, una imaginación mental. ¿Hay alguien aquí que no imagina? ¿Verdad que no necesita ser niño para imaginar? Tenemos de parte de Dios, la imaginación. ¿Y en dónde lo tenemos? En la mente. ¿Ok? Entonces, la imaginación mental, esa es una fantasía que usted ha formado usted propiamente, y que el diablo lo ha creado, es decir, lo ha deformado. Es decir, una fantasía o una imagen que hayamos creado. Lo que nosotros creamos, él le da rienda suelta y se aprovecha de eso. Ejemplo. Si usted está en un desierto con un gran calor y de repente le aparece una Coca-Cola bien fría y helada, ¿va? Y usted en este momento se la está imaginando, ¿va? Con este calor, ¿verdad? Está, no sé, lo que le guste, la Pepsi, y está imaginándoselo. Sobre esa imagen es la que va a ocupar el enemigo. Pero la fantasía que le estoy hablando lleva un hechizo cuando viene de parte del enemigo, que te está trabajando. Imágenes en tu mente y que pueden llegar a alojar en tu subconsciente. Pasa de lo consciente al subconsciente. Entonces, le quiero explicar un poquito acerca del ayuno de Jesús. Le quiero ayudar un poquito. ¿Usted ha leído de la tentación de Jesucristo cuando fue tentado en el desierto? ¿Lo ha leído usted? Para que le avancemos. ¿Sí lo ha leído? ¿Sí lo ha leído?
¿Sí lo has leído? Cuando Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches y fue tentado por el enemigo. Y las piedras que le dijo que las hiciera pan. Exactamente. Bueno. Entonces, para que los que no lo han leído, léanlo, y quienes no se lo han leído, pídanle a su familia, por favor, que se lo lean ese versículo. Entonces, le dijo, lo quiso tentar, y le dijo al enemigo, a nuestro Señor Jesucristo: yo te voy a llevar y te voy a poner en la cúpula. ¿Y sabe qué es una cúpula? La cosa redondita que está arriba de la iglesia de las campanas. La ruedita que lleva arriba. Bueno, así en la cúpula, en la parte superior del templo, le dijo: yo te voy a poner. Y de ahí te voy a enseñar todos los reinos que están a mis pies. Y si tan solo yo te voy a dar de esos reinos, si tan solo tú me adorares. En primer lugar, lo que yo le tengo que enseñar a usted es que usted tiene que empezar a discernir. Lo que está escrito en la palabra de Dios tiene muchos descubrimientos científicos que por cualquier circunstancia, usted, sea la circunstancia que sea, usted ni siquiera la ha tomado en cuenta, nunca se ha enterado, nunca ha habido la conversación, no le gusta investigar, no tiene el tiempo, no le llama la atención por cualquier circunstancia. Usted no sabe que la tentación que tuvo Jesucristo fue en el lado de la imaginación. Es decir, Jesús en ese momento estaba en su faceta de ser humano. ¿Ok? Y exactamente así como usted, porque él sintió todo, y dice la palabra que él fue tentado en todo. Pues cuando se refiere a que fue tentado en todo, no se refiere a que una chamacona se la atravesó nada más, como cualquier hombre, sino que también fue tentado en el lado de la imaginación. Es decir, el enemigo, si lo hubiera agarrado, tomado de la mano a nuestro Señor Jesucristo y lo hubiera llevado hasta la cúpula del templo, sería, vamos a hablar literalmente, sería, haga de cuenta,